Muy buenas, que Dios les bendiga. Apocatástasis, homenaje a Orígenes, este podcast. ¿Qué significa? Bueno, ustedes dirán apocatástasis, parece como apocalipsis. Bueno, tiene algo que ver, está muy emparentado. Pero apocatástasis significa poner una cosa en lo antiguo, en su puesto primitivo. Es restaurar. Apocatástasis es el concepto de restaurar. Es una palabra que viene de apocasisto, que es como volver al principio, restaurar, volver a lo anterior. Y quien más va a ahondar sobre este tema es Orígenes. Según él, significa esta idea. Bueno, que en el fin de los tiempos, todos, tanto pecadores como no pecadores, volveremos a ser uno con Dios. Esto trae problemas doctrinales serios. Porque recuerden que la postura de la iglesia es que no todo el mundo se va a salvar, solo se salvan unos pocos. El tema entonces de la apocatástasis choca con esa idea. En la apocatástasis todos vamos a volver al origen principal, que es Dios, la creación. Todos volveremos al paraíso. Buenos y malos. Incluso hasta el demonio va a volver al paraíso y va a volver a ser un ángel. Está fuerte el comentario, ¿verdad? Bueno, pues Orígenes defendía esto. ¿Por qué? Porque todas las cosas, y esto hay que entenderlo. Esta es una máxima cuando se estudia la apocatástasis en teología, señores. Dicho por Orígenes, siempre fue semejante el fin a los comienzos. Todo termina donde comenzó. Y si Dios es principio y fin de todas las cosas, y el fin de Dios, la finalidad de Dios es salvar a la humanidad, no puede quedarse unas criaturas no salvadas y otras criaturas salvadas. Porque Dios es principio y fin. ¿Cómo entiende esto Orígenes? Y ustedes lo van a entender también. Bueno, pues si nos vamos a salvar unos pocos, o el mundo se va a acabar, entonces ganó el diablo. Una criatura que surge del Padre, de Dios. Como Dios va a crear al diablo y va a ser un personaje más poderoso que él mismo, entonces para Orígenes esto era lógico. Si el mundo se acaba y no se salva nadie, o se salvan unos pocos, pues ¿qué objetivo tiene entonces la tierra? ¿Qué objetivo tiene entonces vivir? ¿Qué objetivo tiene entonces ser cristiano, tratar de serlo? ¿Qué objetivo tiene Dios? Y ahí es donde viene el choque fuerte. ¿Por qué Dios va a crear algo para que termine mal? Y por eso Cristo incluso Orígenes toma esto, que seremos uno con el Padre. O sea, comienza en su exégesis a chocar con algo, señores, que la iglesia también ha utilizado para dar miedo, y siempre se lo he dicho a ustedes. La iglesia ha dado una enseñanza de, bueno, solo los que sean cristianos, los que sean creyentes, solo esos se van a salvar. Los demás, mal. Y en una época en que la iglesia está obteniendo sus primeros bienes, decir, Señor, vaya usted o no a la iglesia, se va a salvar igual. Bueno, pues entonces nadie va a ir. Porque el que diga, bueno, la misa es aburrida, pues no va a ir, pero se va a salvar igual que yo que voy. Entonces, ¿cómo esto va a ser posible? Bueno, Orígenes nunca descarta que haya un infierno dentro del hombre. Orígenes lo que sienta es que Dios, como consecuencia de su bondad, ha tenido que ser el creador de unos seres espirituales y de un mundo sensible. Eso es lo primero. Y segundo, que estos seres, con la prerrogativa de esa libertad, son la única causa de la existencia del mal en el mundo. ¿Qué quiere decir? Es el libre albedrío el que hace el mal, pero Dios no puede permitir que el mal continúe en el mundo. Ahora, si Dios ha sido el principio, solamente Él puede ser el fin. Y ahí es donde viene la máxima. Pues siempre fue semejante el fin a los comienzos. Por eso es que vemos a veces, por eso es que el símbolo que se utiliza a veces es la pescadilla que se muerde en la cola.
O sea, todo termina donde comenzó. Y si comenzó con Dios, pues termina en Dios, Señor. No puede terminar en otro lugar. Dios no va a crear algo que se le vaya de las manos, de lo que Él no vaya a tener control. Porque entonces no es Dios. Entonces el diablo y las sombras y el hombre está por encima de Dios. Dios envía a Cristo para que seamos salvos, para que lo conozcamos. Y ahí es donde entra el conflicto. Bueno, entonces ¿para qué nos bautizamos? ¿Para qué esto va a pasar? No. Dios hace al hombre con un libre albedrío, lo hizo a su imagen y semejanza, pues entonces como esta imagen y semejanza de Dios va a culminar su existencia hasta la venida del Señor siendo malos, el diablo ganando. O sea, el diablo se parará delante de Dios y le dirá, tú fuiste el principio, pero yo soy el fin. Entonces el alfa y la omega no existe. Este es el conflicto. Porque si Dios dice a un hombre, tú te vas a salvar y tú no te vas a salvar, pues entonces Dios no ama a todo el mundo. No, entonces no es amor inmaculado, no es amor puro, no es amor sumo, no es bondad suprema, no tiene algo distinto a mí. Es como yo que juzgo a este y a aquel. Entonces Dios no está por encima de mí, yo estoy a la altura de Dios y el diablo está entonces superior a Dios porque es capaz de destruir al hombre, destruir lo que Dios crea. Lo que Dios crea, entonces el diablo viene y lo desbarata. Que el diablo, Lucifer, antes de ser un demonio, era un ángel. Y los ángeles son creados por Dios. O sea, Dios crea algo para que lo mate a él mismo. Para hacer un contrahecho de lo que él hace. Entonces, estos señores tienen una lógica. Pero Orígenes no descarta que haya un mal en el mundo o que la persona mala no vaya a pagar por sus actos. No, Orígenes nunca. Y déjenme decirles esto y volverlo y repetirlo. Orígenes nunca dijo que el hombre hiciese lo que le diese la gana, que fuese malo, que no importa, te vas a salvar. Así mates a mí, te vas a salvar. No, Orígenes no habla de eso. O sea, Orígenes lo que dice es que no existe un infierno eterno. No existe. Porque si existe un infierno eterno y un paraíso eterno, entonces hay una división. Entonces Dios no es principio y fin. Dios es principio y medio, pero no es el fin. Entonces, ¿cómo un ser tan omnipotente va a ser principio pero no fin? Entonces, Orígenes lo que dice es, primeramente, que no existe un infierno eterno. Segundo, que Dios sí castiga el pecado, pero con penas medicinales. O sea, que el fuego del infierno es un fuego purificador. ¿Qué quiere decir con esto? Les explico. La apocatástasis dice, usted se portó mal en esta vida, usted va para el fuego del infierno, que no es un espacio físico, ya lo sabemos, es un estado del alma. Bien, ahí usted se va a chicharrar, ahí usted va a sufrir mucho. Pero no es un castigo con un fin de que el hombre se pierda. No, cuando usted haya pagado en el infierno todo lo que usted hizo mal, usted volverá al paraíso con Dios, porque para eso Dios lo ama. Y no se va a cansar de amarlo. Porque si Dios juzga como juzga el hombre, entonces el hombre es similar a Dios. Bueno, imagen y semejanza. Entonces ya no seríamos imagen y semejanza, estaríamos por encima. Pensaríamos igual que Dios. Entonces Dios no es superior al hombre. El hombre es Dios. Y por demás, si el fuego es del infierno es eterno, pues entonces tendríamos que entender que el demonio, el diablo, Lucifer, o como ustedes quieran llamarle, se ha dividido en poderes con Dios. Dios tiene un poder y el diablo tiene otro. Entonces Dios no es omnipotente. Es omnipresente, siempre está presente, pero no tiene poder sobre algunas cosas. Entonces, ¿cómo no vas a tener poder sobre lo que tú creas? Si yo hago ahora un muñeco de tela y lo quemo, pues yo lo puedo quemar porque yo lo creé. Yo soy el principio y el fin de lo que creo, de lo que yo hago. Yo hago una vasija de barro, pero esa vasija de barro, si le doy más control que yo, entonces yo no soy omnipotente. Yo no pude haber creado algo que se va de las manos. No, yo puedo romperla. Yo. Porque yo la creé. Entonces yo soy omnipotente. Entonces, perdón, si vamos a este tema,
Claro, vamos a chocar con textos bíblicos, vamos a chocar con palabras del Evangelio, vamos a chocar con muchas cosas. Pero Orígenes ve esto como algo herético. Porque entonces Dios es, primeramente, si Dios siempre está presente pero no tiene poder sobre las sombras, pues entonces no es omnipotente, es omnipresente. Su poder es limitado. Cosa que sería más entonces aberración todavía. Decir que Dios es omnipresente, pero que bueno, que se quema en el infierno, Dios no lo puede saber. Porque va a estar ahí en el infierno. Ya es del diablo. Entonces, es un castigo de Dios sobre lo que Él crea. O sea, Dios tiene poder, ya no nos ama. No es amor inmaculado. Primeramente, no es omnipotente. Segundo, no es amor y bondad suma. No. No. Él castiga para que te achicharres y te pierdas. O sea, te crea para eso. Entonces, estos señores va contra todo lo que es un contrahecho de todo lo que se nos viene enseñando de que Dios es omnipresente, omnipotente, porque todo el poder recae en Él, de todo este universo, y que además es amor inmaculado para toda manifestación de su obra. No puede amarnos hoy y desamarnos mañana, y más si sabe todo lo que pasa. Por eso dice, tú entretejiste en el vientre de mi madre las delicadas partes de mi cuerpo. O sea, Dios sabe que va a venir algo malo, va a venir algo chueco al mundo. Y dice, bueno, no, yo no tengo poder sobre eso. Ya ese embarazo lo está manejando el demonio y yo no, en esto no me meto. No tengo poder para eso. Entonces, ¿en qué papel ponemos a Dios, Señor? ¿Qué lugar le buscamos? Estaríamos siendo heréticos si decimos que Dios comparte el poder con el diablo. O que el hombre tiene la capacidad de buscar el diablo y además de llegar y encontrarse con el diablo, vivir en el infierno y no poderse salvar una vez que está allí. Y lo hablé hace poco cuando decía los bautizados y los no bautizados, incluso los ateos. ¿Se bautizó, señora? No. Bueno, pues está en el infierno y de ahí ya no sale más. Entonces no es así la visión de Orígenes. Claro que hay un infierno. Claro que existe un tormento del alma, pero ese tormento no es eterno, es con un fin medicinal. O sea, Dios nos mete en el infierno para que reconozcamos todos nuestros errores, para que vivamos en carne propia el martirio y el sufrimiento, para que nos duela lo que hicimos. ¿Con qué fin? Tiene que haber un fin. ¿Para qué Dios nos manda al infierno? ¿Con qué fin? ¿De deshacerse de nosotros? Pues Dios se puede deshacer de nosotros muy fácil. No, Dios nos envía al infierno con un fin medicinal, como dice Orígenes. ¿Para qué? Para que estando en ese momento de angustia, de pesar constante, de tormento, podamos ver nuestros actos malos cometidos y de esa forma salvarnos y ser uno nuevamente con su Creador como fue en el principio. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Porque nunca fue, porque siempre fue semejante el fin a los comienzos. La máxima de la apocatástasis es esa. Siempre fue semejante el fin a los comienzos. Y esas ideas las defendió Orígenes y para mí no están fuera de lugar. Pueden chocar doctrinalmente con algún texto. No con la tradición, porque a Orígenes la tradición no le interesaba, como a mí tampoco la tradición me interesa mucho a la hora de yo aplicar algo, de tener que dar una explicación. Yo no me puedo ir por la tradición, como les explicaba de los reyes magos, que no eran reyes, ni eran magos, ni eran tres, ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Todo eso yo lo expliqué. Yo no puedo alimentar una tradición que no está en las escrituras. Eso le pasó a Lutero. Lutero decía, no, aquí la tradición no es lo que va, aquí lo que va es la Biblia. Tampoco podemos llevarlo a un extremo de que solo por la fe se salva el hombre. No, pero es la fe el gran porcentaje de la salvación del hombre. Sin embargo, en la Reforma Protestante, Lutero dice, el hombre se salva por medio de la fe. La doctrina católica es por medio de la fe y de las obras. Está bien. Pero
las obras sin fe están muertas, como bien dicen las Escrituras. Entonces, no es la tradición la que va a salvar, porque Cristo incluso critica tradiciones a los fariseos cuando dice, porque los fariseos se lavaban las manos y lavaban las cazuelas en las que comían y lavaban los vasos. O sea, Cristo en ese momento va contra la tradición para darle una interpretación distinta a la fe. No. Lo que enferma al hombre no es lo que viene de fuera, sino lo que del hombre sale, porque lo que se alimenta va al estómago y luego va al vientre y luego a la letrina. Sin embargo, lo que sale de la boca del hombre, eso sí es lo que mata, eso sí es lo que hace daño. Ahí Cristo nos está enseñando una forma de fe. Aquí se salva usted por la fe. Pero todos ustedes saben que si ahora vamos a un río y hay una epidemia, claro, usted tiene que lavar los utensilios, usted tiene que tener higiene, no va reñida. Pero ojo, fe. Fe. Esta teoría, bueno, teoría no, ni es dogma tampoco. Vamos a decir esta filosofía, esta teología, esta enseñanza teológica de la apocatástasis. La condenan en Constantinopla en el año 543 en el sínodo de Endemousa. La vuelven a condenar en el 553 en el segundo concilio de Constantinopla. La vuelven a condenar en el concilio de Letrán de 1215. Y la última condena fue en la Constitución dogmática Benedictus Deus del Papa romano Benedicto XII, que se anuncia el 29 de enero de 1336. Formalmente, el 29 de enero de 1336, con esa encíclica Benedictus Deus, se condena nuevamente la apocatástasis. Ya después no se ha condenado más, pero bueno, desde esa condena no se ha condenado más, pero ya se da por sentado que es una doctrina que dicen que es herética. Ustedes saquen sus conclusiones sobre lo que hemos hablado. Podemos estar de acuerdo o no en algún tema doctrinal. Ya le digo, no es infalible, nada es infalible, nada es absoluto. Pero esto a Orígenes le causó un gran problema porque nadie lo entendió. Pensaron que Orígenes negaba el pecado. Porque bueno, al final vamos a ser pecadores todos y nos vamos a salvar todos. No fue lo que Orígenes quiso decir, no se entendió esto. Yo espero que ustedes lo entiendan. Y bueno, busquen también información, lean mucho sobre teología, lean sobre este tema, sobre la apocatástasis, no tanto del apocalipsis, sino de la apocatástasis, que les va a venir muy bien. Y bueno, ustedes sacarán sus conclusiones y tendrán un pensar propio. Que Dios les bendiga. Hasta un próximo encuentro.